juzgado en un tribunal, o a yo a poner en una nota periodística decir que a esos homosexuales les hace falta unos planazos. ¿Quién es el dueño de ese periódico? ¿Quién es el director de ese periódico para calificar como un delito una cosa, juzgar y sentenciar y ponerle la pena a la gente? Al retorno hablamos esto. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Gabriel, continuamos contigo. Fíjate tú, la gente, yo insisto, yo estoy muy preocupado, Gabriel, la gente no llama para el tema de la abulia frente a la violencia. Y toda esta discusión que tenemos ahorita surge porque yo estuve tratando de abrir una discusión a través de la red de Twitter y nadie participó. Pero si yo hubiese colocado, ¿usted qué prefiere? ¿A Evelyn o a Pipa? Aquello se hubiese llenado de gente discutiendo. Es que ya es parte del paisaje la violencia y cada quien está viviendo en su mundo interior. Se está refugiando la gente en el mundo interior. Yo creo que sí, Juan Carlos, y yo creo que en parte, por ejemplo, el auge de la privatización de las calles en Maracaibo, lo cual yo creo que es denunciable y la alcaldía debería tomar alguna carta en este asunto, es reflejo de esto. O sea, ya la gente está pensando que la violencia está tan desbordada en nuestra ciudad, el crimen, que el Estado no ofrece la suficiente respuesta, entonces claro, están tomando medidas por sus manos, y yo creo que en parte este desprecio hacia lo que está ocurriendo en las cárceles, decir, bueno, un preso menos, a mí no me importa, en buena medida eso viene mediado por esta idea de que si el Estado no logra controlar la violencia y el crimen y la delincuencia, pues entonces habrá que buscar otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, claro, pues, si la violencia reina por todas partes y un delincuente muere, pues para mí eso es mucho mejor porque es uno menos. Pero como te digo, eso es peligroso porque eso es un tema que va creciendo, va creciendo, va creciendo y se podría convertir en un tremendo problema más adelante. Claro, en un problema que después no hay modo de limitar. O sea, a Facundo Cabral, que estoy seguro que también es tu favorito, porque tú y yo tenemos mucha coincidencia, Facundo Cabral en alguna referencia a estos temas decía, nos estamos regresando al árbol del que alguna vez viajamos. O sea, estamos destruyendo el Estado, estamos destruyendo las formas de civilización que los romanos fundaron y que permitió que el mundo se organizara de un modo y que no nos matáramos unos a otros, porque hace unos días he estado viendo que hay mucha gente en Santa Bárbara del Zulia, en el propio Maracaibo, en el estado Miranda, en Charallave, la gente mató a un policía porque el policía estaba poniendo preso a un malandro, a un supuesto malandro que estaba perseguido por el 6CPC, pero que era un malandro, como dice Hugo Chávez, buenandro, que de lo que robaba repartía un poquito en el barrio. Entonces la gente mató al policía para defender al malandro. Terrible, y es lo que yo creo, Ayn Rand, que es una escritora que tú y yo conocemos, ella decía, Robin Hood la verdad es que no es un personaje digno de admiración, es un personaje sumamente inmoral, precisamente por propiciar este tipo de cosas. O sea, el quitarle al rico para darle al pobre de forma violenta, por el mero hecho de que eso se consiga un poco más de igualdad, eso no implica que sea algo legítimo. Pero me llamó la atención una cosa que dijiste, Juan Carlos, sobre los romanos, porque es verdad que los romanos establecieron cierto orden civilizatorio con sus leyes, etcétera, pero los romanos también tenían tremenda violencia en su seno, en el circo y en todos estos juegos de gladiadores, ¿no? Y yo creo que eso es señal de un asunto que nosotros debemos tener muy presente, que es que todas las sociedades humanas tienen un tremendo potencial violento. Porque yo creo que en buena medida, por razones biológicas, nosotros los seres humanos pues tenemos cierta predisposición a la violencia. El asunto clave aquí es qué hacer con esa violencia, o sea, hacia dónde canalizarla. Hay varias formas de tratar de canalizar esta violencia sin que realmente se convierta en perjudicial. Por ejemplo, el deporte. El deporte en buena medida surgió como una canalización de esta violencia. En vez de matarnos los unos con los otros, bueno, hagamos un ritual donde nos ponemos unos guantes de boxeo, nos caemos a golpe entre los dos y por lo menos ahí un poco drenamos esta violencia, pero de forma un poco más ordenada, ¿no? El problema que yo creo es que en Venezuela no tenemos esos canales hacia donde drenar la violencia, ¿no? O sea, se supondría que tendría que haber actividades para prevenir que esta violencia se desborda y bueno, muchas de estas actividades deberían ser coordinadas tanto por el sector privado, pero más aún por el Estado, y no hay los suficientes canales para drenarlo. Entonces, claro, pareciera que habría un superávit de violencia, una sobresaturación, que llega a un punto en que si no es drenada acordemente hacia algún lugar, bueno, por alguna forma de catarsis o algo por el estilo,
pues entonces esto eventualmente termina desembocando en delincuencia y en crimen. Bueno, tenemos una llamada telefónica de Mervin Méndez y vamos a comerciales. Mervin, ¿cómo estás? Identificamos, vamos a cortar, vamos a regresar en un momento a cerrar el programa con nuestro invitado, el sociólogo, el doctor Gabriel Andrade. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos con nuestro amigo, el sociólogo Gabriel Andrade, doctor, profesor universitario. ¿Qué recomendarías tú un poco que debería hacer la sociedad para influir en el Estado, en las instituciones públicas, para manejar el tema de la violencia ocasionada por la delincuencia, de la violencia intrafamiliar, de las violencias en sus diferentes facetas? Porque ciertamente que somos una sociedad sumamente violenta. Bueno, yo creo que aquí lo fundamental, Juan Carlos, es no abandonar la participación política. En la medida en que hay una sociedad civil comprometida con establecer reformas, pues el Estado yo creo que va a ser más eficiente en controlar la violencia. Y la sociedad civil además puede ofrecer vías alternativas para atacar los problemas que son generados por la violencia, que ocasionan la violencia. Como te decía yo antes, yo no creo que la violencia en Venezuela se deba exclusivamente a las desigualdades sociales. También hay otros factores, ¿no? Además de la impunidad, bueno, está la falta de una conciencia ciudadana. O sea, yo creo que el ciudadano común no ha adquirido plena conciencia de que necesita cooperar con los demás para poder alcanzar sus logros. Yo no sé si tú recuerdas, hace unos años el alcalde Peña se trajo un sheriff de Nueva York para tratar de resolver el problema de la inseguridad en Caracas, y básicamente la tesis de este sheriff era la teoría de las ventanas rotas. Él decía, bueno, si una ventana está limpia y es muy bonita, es muy poco probable que la gente le vaya a tirar piedras. Pero si ya tiene un huequito roto, pues eso va a invitar a más desorden y más violencia. Y con el metro de Caracas, por ejemplo, en mucho tiempo esto funcionó así. O sea, a pesar de que Caracas es un caos y todo lo demás, el metro siempre se mantuvo bien, precisamente porque se mantuvo bonito. Entonces, claro, al mantener un buen sentido estético y un buen funcionamiento, pues nadie se atrevía a pintarlo ni nada por el estilo. Yo creo que lo mismo puede propiciar la sociedad civil venezolana con el tema de la violencia. O sea, empezar por las cosas elementales más comunes, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, el estado tan caótico en que está el tráfico en Maracaibo, porque de ahí surgen potenciales delincuentes. O sea, yo empiezo por tragarme una flecha, empiezo por tragarme un pare, pero eventualmente voy creciendo más en osadía y la sociedad va creciendo más en anomia, en falta de orden. Entonces lo que empieza siendo sencillamente tragarse un pare o tragarse una flecha, eventualmente va creciendo en delitos, en robos y ya en homicidio. Entonces habría que empezar por las cosas más sencillas, porque por ahí es donde se detiene el asunto de la violencia. Fíjate tú que el ejemplo de la ciudad de Nueva York con su alcalde Giuliani y ese propio creo que era Bratton, el jefe de la policía, acabaron con una cosa que era cero tolerancia. Se acabó la tolerancia, no hay delito grande ni delito pequeño, y esa ciudad se arregló, se compuso, es una ciudad hermosísima y la gente la visita con muchísima confianza. Gabriel, para nosotros ha sido un verdadero placer tenerte en el programa. Espero que nos aceptes próximas invitaciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le voy a pedir a Dani y Alfie que cierren su trabajo por el día de hoy para ya despedir. Bueno, me despido yo, pero debo decirle a Milcar, son la dirección interna del partido y sus representantes, sus candidatos a elección popular. Son los dos tipos de ciudadanos, de funcionarios o de participantes. Con esta me despido, que Dios los bendiga a todos ustedes. Mañana estamos a las 9 de la mañana en 88.1 en Noticias, feyerequianoticias.net y en radionet.com. Que Dios nos proteja. A punto con Juan Carlos Fernández es una producción nacional independiente. A nombre de Automercado Mercasa, el más completo de la ciudad. Manos a la obra, vamos, Evelyn. Panadería y Pastelería San Rafael. El Consejo Municipal de Maracaibo legisla para la ciudad. Librería Europa. Diario La Verdad. Farmacia Sas Galenus, expertos en medicamentos.
A punto con Juan Carlos Fernández. Está pensando que la violencia está tan desbordada en nuestra ciudad, el crimen, que el Estado no ofrece la suficiente respuesta, entonces claro, están tomando medidas por sus manos. Y yo creo que en parte este desprecio hacia lo que está ocurriendo en las cárceles, decir, bueno, un preso menos, a mí no me importa, en buena medida eso viene mediado por esta idea de que si... Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Gabriel, continuamos contigo. Fíjate tú, la gente, yo insisto, yo estoy muy juzgado en un tribunal, o a yo a poner en una nota periodística decir que a esos homosexuales les hace falta unos planazos. ¿Quién es el dueño de ese periódico? ¿Quién es el director de ese periódico para calificar como un delito una cosa, juzgar y sentenciar y ponerle la pena a la gente? Al retorno hablamos de esto. Ya regresamos. A punto con... Preocupado, Gabriel. La gente no llama para el tema de la abulia frente a la violencia. Y eso es toda esta discusión que tenemos ahorita surge porque yo estuve tratando de abrir una discusión a través de la red de Twitter y nadie participó, pero si yo hubiese colocado, ¿usted qué prefiere? ¿A Evelino o a Pipa? Aquello se hubiese llenado de gente discutiendo. Es que ya es parte del paisaje la violencia y cada quien está viviendo en su mundo interior. Se está refugiando la gente en el mundo interior. Yo creo que sí, Juan Carlos, y yo creo que en parte, por ejemplo, el auge de la privatización de las calles en Maracaibo, lo cual yo creo que es denunciable y la alcaldía debería tomar alguna carta en este asunto, es reflejo de esto. O sea, ya la gente